preventiva de 30 meses, tanto para Jennifer Paredes como para el alcalde de Anguía, Nenil Medina. Está conectado esta mañana con nosotros Richard Arce, a quien le agradecemos y le damos la bienvenida por tomarnos este enlace. Señor Arce, buen día. Muy buenos días, Claudia, Pamela, muchas gracias por la oportunidad. Un gusto, como siempre, dialogar con ustedes. A usted, y yo quiero partir de esto último, ¿no? Porque que se haya declarado fundada una preventiva es la primera señal, sobre todo a nivel judicial, de una obstrucción clara de la justicia, directamente del presidente de la República, Pedro Castillo. En otras palabras, ha sido la actuación de Castillo y de su círculo en los últimos días lo que han terminado de confirmar una obstaculización que ha llevado a la cárcel directamente a su hija cuñada. Sí, Claudia, y es lamentable porque son las acciones de Pedro Castillo que está exponiendo a su propia familia. Yo quería expresar primero, evidentemente a nadie, creo que con sentido común y además con un tema de empatía, le va a alegrar que alguien purgue cárcel. La cárcel es lo más duro que le puede pasar a cualquier ser humano y que afecta definitivamente a la persona, a la familia. Ese tema es la parte humana, digamos, ¿no? Pero acá hay una responsabilidad. Y ojo, no estoy eximiendo tampoco de la responsabilidad a Jennifer Paredes, porque ya es una persona adulta y ella estuvo trabajando en el municipio de Anguía y las acciones que han estado evidenciando la Fiscalía, evidentemente la involucra en graves delitos, en la comisión de ilícitos penales. Pero, ojo, en este tema de la prisión preventiva, se cuestiona, por ejemplo, he visto que algunos dicen, ¿por qué a un violador le dan 9 meses? Inclusive el propio Aníbal Torres lo ha dicho. Ay, no. Y a Jennifer Paredes le dan 30 meses. Ojo, no tiene absolutamente nada que ver con el delito. El tema de la prisión preventiva, como su nombre lo indica, es una estrategia para cautelar el proceso judicial que se va a dar posteriormente. ¿Qué es lo que entiende el juez? Que en 30 meses va a ser suficiente tiempo para poder llegar a una sentencia en este caso. Por ejemplo, cuando capturan a un violador, a un criminal, a un asesino, le dan solo 9 meses de prisión preventiva, porque ante las evidencias se entiende que en menos de 9 meses va a haber una sentencia. Eso que quede bien claro, porque se está haciéndose comparaciones que al final no ayudan a poder entender la magnitud de este proceso. Y regresemos al tema central, ¿no? Que es la responsabilidad que recae en Pedro Castillo, más aún si él dice Señor que Arce, es el padre, ¿no? Pero los antecedentes sí nos permiten comparar con otros casos de corrupción, tanto o más graves como los de la señorita Jennifer Paredes, en donde sí se han dado, no 30, 36 meses de prisión preventiva, y los investigados han vuelto a salir, de hecho hasta se han presentado a las elecciones presidenciales como si nada. Entonces, sí hay una preocupación de que la Fiscalía no aproveche este tiempo para avanzar en el caso y más bien lo que haga es dormirse en sus laureles y listo, nos olvidamos acá del asunto. Sí, según nuestra legislación penal, el periodo máximo para realizar una prisión preventiva para que se pueda desarrollar una investigación fiscal y se haga la acusación, el juicio oral y la sentencia, que ya es en el plano judicial, es 36 meses. Y muchas veces cumplido ese periodo, inmediatamente el Poder Judicial tiene que dar libertad. Y sí, ustedes son testigos de cómo en los diferentes procesos duran en promedio 5, 7 años. Entonces, evidentemente, supera largamente estos periodos, ¿no? Pero objetivamente hay muchos casos, sí. Sería bueno, Pamela, abordarlo porque en las redes sociales se ha llenado y están hablando del caso de Luciana León, por ejemplo, que hay suficientes evidencias, hay audios, han estado los famosos tamales, ¿no? Así es. Pero ¿cuál es el problema en el caso de Luciana León? Que el Congreso. Claro, para que la gente entienda. Es el Congreso de la República. Sí. Ahora que salen muchos allegados al gobierno a cuestionar, no estoy defendiendo a Luciana León, perdón, al contrario. Acá el Congreso tiene que habilitar porque los congresistas, soy excongresista, todavía por 5 años después que ha terminado mi periodo, tenemos una famosa inmunidad que nos tienen que levantar la subcomisión de acusaciones constitucionales. ¿Quién tiene mayoría en el Parlamento? ¿No es Perú Libre? Entonces, ¿de qué estamos hablando, pues? ¿Por qué no accionan y habilitan para que se hagan las investigaciones fiscales y se procese? De la misma manera, en el caso de Keiko Fujimori y en el caso de Susana Villarán, ellas salen de la prisión preventiva por el problema de la pandemia. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional
avaló un tema muy importante que es salvaguardar justamente en pandemia la salud de los presidiarios. En este caso, Keiko Fujimori y Susana Villarán salieron porque no es que habían cumplido su prisión preventiva, Sí. sino que evidentemente había un problema de pandemia, un tema de salud pública, ¿no? Sí, bien que hagamos las diferencias, no solo de lo que significa esta preventiva, que valga la aclaración, esta no es una condena para quienes en redes hacen del tiempo una suerte de que hay un sinsabor en la justicia, y bien por estas aclaraciones de casos en específicos que no pueden pasar desapercibidos. Pero siguiendo la pregunta de Pamela, señor Arce, ¿pierde el tiempo la Fiscalía apelando precisamente este plazo de la detención? Ayer el fiscal Jorge García ha dejado sentado que él va a apelar este plazo de la detención, considerando que los 36 meses solicitados por el Ministerio Público son razonables para la investigación. ¿Por qué perder el tiempo en apelar si supuestamente, y lo que se nos ha dicho y lo que hemos conocido en 15 días, es que este caso está prácticamente cerrado? ¿Por qué no pasamos ya a pensar en una acusación? Yo entiendo que es parte de la estrategia legal. Recuerda, si va a presentar solo la apelación, la parte de la defensa de Jennifer Paredes, va a tener la argumentación para sustentar en segunda instancia. Ojo, le han dado prisión preventiva a Jennifer Paredes y de acá 2, 3, 4 semanas, un mes, va a haber una audiencia en una corte superior. Y en esa corte superior ya no va a ser un juez, van a ser 3 miembros que van a confirmar o no la prisión preventiva. Entonces entiendo que el fiscal presenta la apelación porque va a tener la capacidad argumentativa de sustentar justamente la defensa de estos 30 meses de prisión. Si no lo haría, su posición, o sea, pierde posición en esa apelación, ¿no? Yo entiendo que es más por estrategia legal. No soy abogado, pero es una suposición evidente porque necesita argumentación, porque este es un caso político, seamos claros. Y con eso no estamos diciendo que la justicia sea politizado, sino que hemos sido testigos con Keiko Fujimori, hemos sido testigos con Ollanta Humala, hemos sido testigos con Nadine Heredia de cómo se llevan estos procesos. Y yo creo que hasta la ciudadanía ya sabe el tema del arraigo, el tema de obstaculización a la justicia y todos los procedimientos que requieren para dar la prisión preventiva, que muchos cuestionan. Yo soy defensor de los derechos humanos, siempre lo voy a hacer, pero ha ayudado esta estrategia a desnudar justamente los actos de corrupción. Ahora, señor Arce, es verdad, no es abogado, pero es sociólogo, es político y usted forma parte de una región del sur de nuestro país. En ese sentido, queríamos consultarle cómo esta situación impacta en la aprobación del presidente Pedro Castillo, sobre todo en esta parte de nuestro país. Ayer veíamos estas imágenes en Tacna en donde mucha gente lo abucheaba, le lanzaba huevos, le expresaba efectivamente su rechazo, pero parece que las encuestas están diciéndonos otra cosa respecto a lo que viene pasando en la situación política, tanto con el presidente como con el Congreso de la República. Pamela, te agradezco mucho tu pregunta porque estuvimos la semana pasada analizando justamente en vuestro set esta situación de qué está sucediendo en provincia. Y yo les comentaba que justo había llegado de provincia, yo soy apurimeño, pero he estado en Ayacucho, he estado en Cusco, y la percepción que tenía es que hay un sector muy importante que todavía respalda a Pedro Castillo, que inclusive no cree todas las evidencias que se están mostrándose, ya no por denuncias periodísticas, acá ya es la fiscalía, acá hay colaboradores eficaces, acá hay abundancia de pruebas. Pero ojo, esta decisión judicial puede abonar para que siga creciendo la aceptación de Pedro Castillo y la victimización que han estado utilizando como estrategia mediática. La narrativa desde Palacio, y seguramente hoy día va a salir Aníbal Torres, es nuevamente a victimizarse, a decir que esto es persecución política, que ellos son víctimas porque no quieren que gobierne un maestro rural, un hombre del Ande, porque ellos están en una estrategia de agudizar las contradicciones, están exacerbando los sentimientos de una población muy importante del país que pide y exige la presencia del Estado. Sé lo que ha sucedido en Tacna, que evidentemente es una muestra de que el presidente Castillo está seriamente cuestionado en varios sectores importantes, pero no podemos minimizar, despreciar lo que existe en el otro sector que ve más bien con simpatía toda esta narrativa de persecución. Y ahora van a tener un argumento mucho más contundente, como lo ha dicho Pedro Castillo, ¿no? A mi hija, pero ahí yo quería tocar un tema muy importante. La responsabilidad de un padre. Exacto. Objetivamente, si dice que es su hija,
Él debería ser consciente, me refiero a Pedro Castillo, a dónde está llevando a su familia con sus decisiones. Porque al final, yo siento, es mi percepción, es una opinión, el responsable mayor y el que involucró en estos problemas ha sido Pedro Castillo. Por último, hasta una ajeada para que no se meta la familia, porque él sabía que la familia no puede entrar en los ámbitos de poder y menos en los negociados y en todos estos tinglados que se han armado desde Palacio de Gobierno. ¿Dónde estaba Pedro Castillo para que pueda cuestionar a su familia y no se involucre en estos actos de corrupción? Como mínimo, ¿no? Pero ya estamos viendo que más bien es él parte de esa organización, como dice la propia Fiscalía, inclusive que lideraría la presunta organización criminal. Bien. Así es, señor Arce, bastante claro. Él y su defensa, ¿no? Mal asesorado, y lo estamos viendo en los últimos días cómo se disparan a los pies también quienes están detrás de la defensa del presidente. Gracias por estar esta Claudia, mañana. recuerda que su abogado sus abogados han sido los que le han recomendado desaparecer el video. Por eso negar lo decía. a la presencia de Jennifer en Palacio de Gobierno. Y ayer, escuchando al juez, han sido estos los argumentos contundentes. O sea, en palabras sencillas, las decisiones de Pedro Castillo y sus abogados han llevado a la cárcel a Jennifer Paredes Tal a la cual. cárcel. Así es. Le agradecemos, señor Arce, nuevamente por haber estado esta mañana con nosotros reaccionando un poco frente a esta decisión y cómo mueve el eje político en este comienzo de semana. Gracias por